Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio de ocio denominado Algo más que decir. Mi nombre es Josué Durán y les doy cordialmente la bienvenida a este segundo capítulo. Y sin mayor preámbulo, ¿a qué debemos el hate del día de hoy? Así es, como fragmento extraído de la tesis de nuestro exmandatario presidencial, expanucho y actual líder del movimiento Statenay, el día de hoy hablaremos respecto a la historia que hay detrás de uno de los símbolos más emblemáticos que puso a Cuba en el mapa. Y no nos referimos a alguna de sus exuberantes y bellas mujeres, sino al emblemático y muy conocido Ron Bacardi. Pero antes de entrar en materia, es necesario empaparnos un poquito de historia para conocer cuál era el contexto alrededor de los hechos que se suscitaron, por lo cual será necesario trasladarnos hasta el siglo XV. Y es que con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, tal cual Tecolote cantando a medianoche, Cuando el tecolote canta, el indio muere. nada bueno se podía esperar. Cuba, al igual que otros muchos países que conforman el continente americano, sufrió los embates de la corona española. Y es que los españoles de esa época eran algo así como los chinos hoy en día, solo que en lugar de establecer grandes cadenas de restaurantes de comida asiática, establecieron un clero, la lengua castellana como la lengua oficial de todas sus colonias y una monarquía. Y claro, como los potenciales homicidas que fueron, desaparecían a todo aquel que no estuviera de acuerdo a someterse a los caprichos de la corona española. Fue así que después de 400 años de aguantar atropellos, inequidades y desigualdad, el pueblo cubano, harto de esos atropellos, decidió por fin levantarse en armas y fue así que inició un movimiento a cargo de Carlos Manuel Céspedes, movimiento cual se le denominó o se le conoció como la Guerra de los 10 años. Desafortunadamente, al concluir esta guerra, aunque lograron el reconocimiento de la corona española y se firmó un pequeño tratado de paz, desafortunadamente los logros y los méritos no se dejaron ver por mucho tiempo. Sin embargo, fue así con este primer movimiento que surgen otros grandes líderes revolucionarios que guiarían el pueblo cubano hasta la independencia. Uno de estos, y quizá el más emblemático dentro de la historia de la independencia cubana, fue José Martí, activista que desde muy temprana edad se interesó por los movimientos de independencia. Fue así que a sus apenas 16 años fue condenado a la cárcel y eso le valió el exilio hasta España, donde siguió su lucha haciendo uso de sus recursos literarios y demás publicaciones. Y es que a pesar de tantas injusticias, Cuba representaba la cuarta economía más importante del continente americano en esa época. En un punto de la historia, Cuba llegó a ser el principal exportador de azúcar a nivel internacional, lo cual, como se imaginarán, llamó la atención del gobierno estadounidense, quienes más tarde se sumarían a la lucha revolucionaria para liberar a Cuba de la corona española. Pero bueno, regresando al meollo del asunto, la familia Bacardí ya se encontraba establecida en la isla. Ellos eran emigrantes españoles catalanes que habían llegado décadas atrás. Y fue más o menos para estas épocas que don Facundo Bacardí Mazo empezó a experimentar en una pequeña destilería en su hogar, siguiendo las enseñanzas de su padre. Fue así, después de algunos intentos, que logró perfeccionar la receta de lo que hoy conocemos como el ron Bacardi. Esto a través del envejecimiento del licor que se extraía de la melaza de la caña y que añejó en barricas de roble blanco. Esto debido a que en todas las tabernas de la isla servían este ron que parecía más bien agua ardiente. Y fue hasta que logró conseguir ese acentuado y delicado sabor
con las que sentó las bases para más tarde comprar una destilería e iniciar una empresa familiar, la cual se convertiría en un legado hasta el día de hoy. Cabe destacar que esta familia siempre se mostró partícipe y partidaria del movimiento de independencia y liberación de Cuba. Tan es así que Emilio Bacardí, hijo del patriarca, fue encarcelado y fue exiliado a España. Dato curioso es que Emilio anduvo por varias partes del mundo hasta llegar a Egipto, donde compró una momia la cual trasladó hasta Cuba para exhibir en el Museo Bacardí, el primer museo en la isla de Cuba. Finalmente, en 1985, el ejército cubano, liderado por José Martí, logra por fin la independencia de Cuba el 20 de mayo de 1902, un movimiento armado al cual José Martí denominó como la guerra necesaria. Claro, esto no sin el apoyo de Estados Unidos, quien fue el primer país en reconocer la independencia de Cuba. Tristemente no pasaría mucho tiempo para que el pueblo cubano se diera cuenta que habían cambiado una bandera española por una bandera estadounidense. Y como se mencionó anteriormente, la familia Bacardí siempre estuvo inmiscuida en las cuestiones de revolución y liberación de Cuba, por lo que no es raro que Emilio Bacardí ocupara el puesto de alcalde una vez concluida la independencia, para después poder llegar a ser senador en la isla. Las aportaciones de la familia Bacardí habían sido más económicas que ideológicas, por lo que se ganaron el respeto del pueblo cubano, aparte de ser uno de los principales productores de ron en la isla. Una vez consumada la independencia, destilaron más presidentes que bebidas etílicas clandestinas en tiempos de pandemia. Y fue así que surge una figura equiparable más o menos a Porfirio Díaz por la controversia y opiniones cruzadas respecto a las acciones que se tomaron durante su mandato. Y nos referimos a Batista, quien fuera el primer presidente nacido en Cuba en tomar el poder, lo cual ya no le pareció muy bueno a los Estados Unidos. Surgen líderes, movimientos de oposición e incluso guerrillas, porque el pueblo cubano, como se imaginarán, seguía inconforme. Desafortunadamente, Batista, al ser aún protegido de Estados Unidos, difícilmente dejaría el poder a menos que no fuera a través de un movimiento armado. Es ahí donde entra Fidel Castro y el emblemático e idolatrado Che Guevara. Pues bien, es aquí donde se pone interesante la historia, porque Cuba, con menos de 2 décadas de haber logrado la independencia con la corona española, en Estados Unidos se establece una ley seca o el periodo de la prohibición, como también se le conoce. Es así que muchos magnates y aventureros estadounidenses aprovechan los tratados diplomáticos y las buenas relaciones con la isla y empezaron a viajar para poder seguir la fiesta. Así es, si crees que solo la religión y la política mueven al mundo, pues te equivocas. Es así como el dictador Batista, aún en el poder, logra un desarrollo importante durante la isla. Y como no es mal que por bien no venga, la familia Bacardí también hizo lo suyo y empezó con una campaña de mercadotecnia. Cabe resaltar como punto curioso que don Emilio Bacardí firmaba todas y cada una de las etiquetas. Pues es así como se dio a conocer internacionalmente el ya conocido en la isla ron Bacardí. Y es que Batista, a pesar de todas las situaciones que lo envuelven, logró acaparar una gran cantidad de impuestos y logró hacer una inversión muy importante en la isla. Esto no quiere decir que al derrocar su gobierno no escapara con nada más y nada menos de 4 aviones cargueros, donde lo acompañaban alrededor de 40 personas cercanas a él, entre familiares y colaboradores, y algo así como 30 millones de dólares, lo cual en la actualidad equivaldría más o menos a 2.5 millones de dólares.
y es así como llega hasta Santo Domingo, donde pasó sus últimos días. Quizás el punto más trágico de esta historia es que, como se ha mencionado a lo largo de este video, la familia Bacardí siempre estuvo relacionada con todos estos tipos de movimientos, por lo cual no es raro que fueran simpatizantes del movimiento de liberación de Raúl Castro junto con el ya muy conocido Fidel Castro y la colaboración del emblemático Che Guevara. Tan es así que en un punto de la historia la familia recaudó todo el dinero que correspondía a impuestos de todo un año para poder entregárselo directamente al recién formado gobierno de Fidel Castro. Hasta este punto todo iba muy bien. Una vez que Fidel Castro tomara el poder de la isla, junto con algunos colaboradores, entre ellos el líder de la empresa Bacardí, José Bosch, o conocido como Pepín Bosch, voló hasta Washington DC junto con el comité de Fidel Castro, donde fueron recibidos por Eisenhower. Hasta este punto todo iba muy bien porque el nuevo gobierno parecía ser democrático y todos los ideales parecían ir de acuerdo a los mismos ideales de Estados Unidos. Sin embargo, y tristemente, después de este viaje, Fidel Castro, al llegar a la isla, empieza un proceso de nacionalización en donde hubo una serie de embargos, una serie de expropiaciones a muchas empresas, y dentro de ellas se encontraba la destilería Bacardí. Y es que, a pesar de ser muy buenos amigos, la industria Bacardí representaba un símbolo capitalista de todo lo bueno que se podía lograr. Era una empresa emergente que había generado mucho trabajo y obviamente había generado una cantidad económica muy importante que le pertenecía a la familia, por lo cual la mirada de Fidel Castro se centró sobre todo en estas empresas. Cabe destacar que en este mismo periodo Estados Unidos entró en un proceso de recesión, por lo que en el crash de Wall Street, los aranceles que se cobraban a todos los países que exportaban algún tipo de producto a Estados Unidos se elevaron hasta las nubes, por lo cual la familia Bacardí se había visto obligada a extender su empresa a México y a la isla de Puerto Rico. Esto con el fin de evitar pagar tantos impuestos por trasladar su producto de la isla hasta Estados Unidos. Obviamente, Puerto Rico, al ser una colonia estadounidense, no entraba dentro de los países a los cuales se les aplicaba dicho impuesto. ¿Quién diría que estas acciones serían las que ayudarían a la familia a poder mantener su legado? Tristemente para la familia Arechavala no sería lo mismo. Ellos eran los dueños de una de las marcas más reconocidas el día de hoy, que es el Ron Havana Club. Desafortunadamente, al entrar a este periodo de nacionalización y expropiación, perderían absolutamente todo. Y al igual que la familia Bacardí, tarde o temprano tuvieron que abandonar la isla y refugiarse en los Estados Unidos para evitar ser absorbidos por la ya establecida República Comunista de Fidel Castro. Y es que no está nada chido. Imagínate que estás viendo uno de mis videos. En ese momento llegan autoridades del gobierno junto con el ejército y te informan que todos tus bienes a partir de ese momento le pertenecen al Estado y que ellos dispondrán de todos esos bienes como mejor les convenga. Pues esto exactamente es lo que le pasó a la familia Bacardí, a la familia Arechavala y a otras más familias que tenían algún pequeño negocio o un patrimonio dentro de la isla. Y es que a pesar de huir de Cuba, Cuba jamás huyó de ellos. Ese es el caso de la familia Arechavala, quienes nunca perdieron
la esperanza de poder seguir produciendo su ya conocido y emblemático Ron Havana Club. Sin embargo, después de tocar algunas puertas en España y en Estados Unidos, ese sueño parecía desvanecerse. Fue así que por fin llegan a las puertas de la empresa de la familia Bacardí y después de unas pequeñas negociaciones logran otorgarle el uso por el nombre de Ron Havana Club para que se siga fabricando en esta destilería. Cabe destacar que Cuba jamás se dejó de producir este ron en la refinería que le habían arrebatado a la familia Arechavala. Esto llevaría a una disputa de más de 30 años por el nombre y la marca registrada. Disputa que llegaría hasta los tribunales internacionales y obviamente de Estados Unidos, donde siempre se amparó y se protegió a la familia Arechavala. Tristemente, esta disputa se volvería más un asunto de diplomacia que de justicia, por lo que después de más de 30 años, con la llegada de Barack Obama al poder y el pequeño deshielo que empezaba entre ambas naciones, finalmente el gobierno estadounidense le regresa el uso de la patente a la empresa cubana. Obviamente esto no les parecería nada bien a la empresa Bacardí, quienes hasta la fecha están apelando a los tribunales de Estados Unidos para que se les quite la licencia a la empresa cubana que actualmente produce el Ron Havana Club. Y bien, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu interés. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima.